pero en el cual el nebulizador no es como tal una llama, sino que es un atomizador externo. Entonces, dice que la muestra esta vez sí está dentro, a diferencia del caso anterior, del caso de las llamas, donde yo la ponía afuera porque entraba con una manguera y hacía la succión. Entonces, en este tipo de atomizador, lo que yo me voy a encontrar es una cosa así. Eso es un horno, dice ahí, horno de grafito se llama. Y entonces en ese horno de grafito lo que está ocurriendo es que la muestra se deposita en el interior quiero decir ahí, digamos que es un líquido, se deposita una botella de líquido ahí, y ahí es donde se lleva a cabo la. Entonces, en este caso el calentamiento, pues es un calentamiento electrotérmico, es como si fuera un horno que llega muy altas temperaturas, y eso es lo que ocasiona pues, que la muestra se atomice para que se pueda hacer la cuantificación. En este caso, pues el vapor atómico se genera aquí mismo, y el haz de luz de radiación que viene de la lámpara de catón hueco, pues atraviesa en ese sentido. Este sería la longitud del camino óptico y llega al espectrofotómetro, que es el detector como tal, que es el mismo grupo de multiplicador. A ver, cuando nosotros estamos trabajando en esta configuración, hay muchas diferencias, pero una de las diferencias más importantes es la cantidad de la muestra. Si ustedes recuerdan, el dibujito que dice aquí atrás era solo una gotilla lo que puse ahí, a diferencia de la versión anterior, donde había una manguera que succionaba y succionaba y succionaba. Entonces, otra diferencia muy importante, la cantidad de la muestra. La cantidad de la muestra en este caso es mucho menor. Entonces, si yo estoy haciendo un análisis, o si mi laboratorio analiza tipos de muestras que no están en grandes cantidades, como por ejemplo un laboratorio de química forense, una cosa así, entonces este espectrofotómetro de repente me va a ser mucho más útil, pues porque puedo trabajar con cantidades muy pequeñas de la muestra. También esta versión permite directamente colocar sólidos. A ver, este sería como si yo hubiera agarrado todo el grafito y lo estuviera viendo de cerca. Este orificio es por donde se deposita el líquido. No sé si han visto o conocido las micropipetas. Sí, no, tal vez en el laboratorio instrumental de fijo hay. Bueno, micropipetas es un dispositivo para tomar una microalícuota. La palabra alícuota sí ya la hemos conversado, ¿verdad? Es un volumen pequeño medido con exactitud. En el caso de las micropipetas es un volumen de microlitros, ¿verdad? De ahí su nombre. Pero las micropipetas sirven para tomar un volumen exacto en el orden de los microlitros. Y yo vengo y deposito por aquí. Busco por acá la punta de la micropipeta y la deposito acá. Y ahí ya se queda el líquido de manera tal que se pueda hacer el análisis. Así se observa el tubo de grafito en la vida real, muy parecido como se observa la imagen, y este es el atomizador electrotérmico, pues en una fotografía se parece muchísimo a lo que vimos en la imagen. El tubo de grafito también se le puede adaptar a una plataforma. Esta plataforma se llama plataforma de Lebov, y esa plataforma es para que el líquido que se deposite aquí no se pose en la parte interior del tubo, ¿verdad? Es para que sea una superficie plana y le aumenta la reproducibilidad. Si fuese un sólido, pues el sólido, el material sólido, se deposita también en esta plataforma y se puede hacer la cuantificación. Entonces, en este tipo de atomizadores sí se permite, o sí se puede trabajar directamente con un sólido, que no pasaba antes, ¿verdad? En el caso anterior yo no podía trabajar directamente con un sólido, porque no puedo tener un sólido ahí que me esté, no puedo tener el equipo ahí que me esté succionando, ¿verdad? Sí, lo que estoy trabajando es un sólido en este caso. Ahora, ¿cómo es que va a funcionar el paso a paso del equipo? El primer paso dice que es que se seca, se elimina el disolvente. Dice, el objetivo es secar la muestra, pero teniendo cuidado no tener pérdidas por salpicadura. Y se hace con circulación de gas inerte. Ahora, ¿cómo funciona
funciona esto? El disolvente, pensemos en un caso muy sencillo, el disolvente es agua. Entonces, en un caso parecido al de la semana anterior, yo tenía cloruro de sodio, digamos que mi soluto, para continuar con el mineralito, es sodio. Entonces, yo tengo el cloruro de sodio acuoso. Yo pongo la gotilla ahí. Puse la gotilla en un tubo de grafito y entonces empieza el primer proceso. El primer proceso es el de secado. En el proceso de secado, el cloruro de sodio me va a quedar sólido y se va a ir el disolvente, que es el agua. Bueno, pero ese vapor de agua que salió de ahí tiene que irse a alguna parte, porque no lo puedo dejar acá, porque si no, cuando se atomiza el cloruro de sodio, él también se va a atomizar. Y esos átomos de hidrógeno y de oxígeno a la hora de pueden terminar estorbando, pueden terminar generando algún tipo de interferencia. Solo los tengo que remover. La diapositiva decía que tenía circulación de gas inertes. Pues, ¿para qué es esa circulación de gas inerte? Esa circulación de gas inerte está bien representada por la línea entrecortada. Si ustedes se fijan, esta circulación de gas inerte viene aquí. Aquí entra y aquí sale. Aquí entra y aquí sale. ¿Y eso para qué es? Pues para que se lleve el agua, el vapor de agua que se está generando en ese punto. Para que la arrastre y se va y ya me la quitó del medio. Bueno, en el segundo paso, dice ahí que se van a formar las cenizas. Que hay, una vez que se ha eliminado el agua, que se ha removido el agua, dice que en esta capa se eleva la temperatura entre 400 y 1000 grados centígrados. O sea, es como ciclos de temperatura. Primero estamos a una temperatura dada para eliminar el vapor de agua. La podemos ir a 100 grados, pues un poco más de 100 grados, y después ya se dispara. Entre 400 y 1000, eso lo programo yo, dependiendo del tipo de muestra que tenga, dependiendo de la cantidad de materia orgánica que haya, por ejemplo, que destruir. Y dice ahí que son periodos de 6 segundos. Es decir, el objetivo es eliminar la materia orgánica e inorgánica proveniente de la materia, se llama hacer una calcinación, que se destruye toda la materia orgánica y luego ese vapor, pues vapor CO2 y ese tipo de cosas, ¿verdad?, que se liberan, se van también con la circulación de gas inerte. En este momento, digamos, en este ejemplo, sí no tenemos análogo porque no había materia orgánica en este punto, pero si hubiese sido una matriz orgánica, pues ahí se hubiese ido. Y en el siguiente es la atomización, ¿verdad? En la atomización, ahí sí se dispara la temperatura hasta temperaturas parecidas a las de la llama, ahora 2000-3000 grados centígrados. Y en la atomización lo que va a ocurrir pues, es lo que habíamos comentado también antes. Tengo un cloruro de sodio líquido, tengo el cloruro de sodio gaseoso, y una vez que lo tengo gaseoso ya se atomizó. Entonces el cloruro se va por ahí y ya me quedó el sodio gaseoso. Y esto es lo que atraviesa la radiación. Tengo la potencia inicial, y aquí tengo la potencia final. Entonces, exactamente como la misma transformación, el mismo proceso, para llegar al mismo punto, a la conjunción de la analítica. Dice ahí, las primeras dos sesiones se realizan sin corriente de gas, o sea, sin que esté circulando este gas que habíamos visto aquí. ¿Y por qué es eso? Porque si está circulando el gas, se me va a llevar la analítica, lo que ocupaba remover, lo que ocupaba sacar del medio, hasta aquí ya lo saqué en los cuadros anteriores. Por eso los cuadros anteriores se siguen con la circulación esta del gas, pero este ya no, porque ahora ocupo que la analítica se me quede aquí en el interior del tubo, o sea que todo esto sea la nube atómica para que lo atraviese el área de radiación. Entonces decía, las primeras dos sesiones se realizan sin la corriente de gas para responder a la lectura, la última se realiza a misma temperatura, pero con circulación de gas, porque ya una vez que leí, ahora sí me interesa ocupar el tubo para la siguiente cuantificación. Entonces, ahora que se hizo la lectura, que ya se hizo la medición de las potencias y por tanto de las transmitancias, pues ya se puede hacer con circulación de gas para que el gas se lleve, ese gas inerte, se lleve el vapor de átomos de sodio y ya se pueda limpiar el tubo para la siguiente cuantificación. Entonces, básicamente, el proceso como funciona esa atomización. Dice ahí, ¿cuáles son las ventajas o cuáles son las comparaciones? Bueno, más sensible, la utilización electrotérmica en comparación con la llama. ¿Qué significaba sensibilidad?
La capacidad de discriminar entre pequeños errores. Ok, pequeñas cantidades. Pequeñas cantidades, digamos que la multiplicación. Entonces dice que es 100 veces más sensible a transición electrotérmica en comparación con la llama, que se ocupa menor cantidad de muestras, ya lo comentaba, pero en un caso yo tengo que tener el líquido, un recipiente y poner la manguerita ahí que vaya succionando, y eso consume bastantes mililitros de la muestra, pero en el caso de la atomización de electrotérmica con unos pocos mililitros, con una microlitro. Y la preparación de la muestra también hay diferencia, porque en llama siempre tengo que hacer un tratamiento tal que la muestra me quede líquida, porque no se admite ningún otro tipo de forma que pueda ingresar. En el otro caso, pues puede ser que si me simplifique un poco, porque si está sólida, de repente la puedo así. Está sólida, así la puedo dividir. Ok, una vez que hemos salido del atomizador, el siguiente componente es el selector de longitud de onda. La semana pasada yo pregunté y me contestaron acertadamente que una de las diferencias que ustedes veían era la posición del selector de longitud de onda. Antes estaba aquí, entre la lámpara y la cubeta, que era donde estaba contenida la muestra. Ahora también está después. Tengo la lámpara, tengo el atomizador, que es donde está la muestra, independientemente que sea de llama o independientemente que sea electrotérmico, aquí va a estar el vapor atómico, y aquí tengo el selector de longitud de onda. Estamos trabajando en la misma región del espectro, entonces el selector de longitud de onda es el mismo. En este caso estamos tratando con monocromadores, ya sea de prisma o de rejilla. Hablando de que estamos en ultravioleta visible, el monocromador de rejilla es suficiente para hacer la separación. Recuerden que entonces había comentado que el prisma se utiliza más sobre todo en rayos X, o se puede utilizar, digamos, como si trabajamos con longitud de onda mucho más pequeñas. Podría ser que nos encontremos un ultravioleta visible con cualquiera de los dos, pero es mucho más común el de rejilla. Funciona exactamente igual y hace el mismo trabajo. Asegurarnos de que solo pase, que solo llegue hasta el detector la longitud de onda del trabajo, la longitud de onda a la que yo estoy cuantificando, que repasando la de la semana, lo que comentamos la semana pasada, ¿cuál iba a ser esa longitud de onda de trabajo? Pues aquella que en el espectro tuviera mayor altura. Entonces, si yo tenía un analito y quería seleccionar cuál era la longitud de onda de trabajo, nada más tenía que fijarme en el espectro, y aquella que me diera mayor sensibilidad era con la que yo iba a cuantificar. Entonces, en el caso del sodio se da aquí a 589, 590, por ahí se hace. Ok, entonces el trabajo del selector de longitud de onda sigue siendo el mismo, sigue siendo garantizar que únicamente la longitud de onda a la que yo estoy trabajando llega hasta el detector. Solo esta es la que yo voy a cuantificar. Ahora, el porqué de la posición, ¿por qué ahí? Pues todavía no les puedo comentar hasta dentro de unas diapositivas, unas 3 diapositivas más. Luego tengo el detector. El detector es exactamente el mismo porque estoy trabajando en la misma región del espectro, eso sí no cambia. Solo cambiará el detector cuando cambie el región. O sea, la próxima semana que veamos infrarrojo y rayos X, pues la próxima semana sí vamos a ver detectores para infrarrojo y detectores para rayos X. Pero aquí no, aquí estoy trabajando en la misma región. Entonces es el mismo detector, que es el tubo fotomultiplicador. Y el principio de funcionamiento, pues no lo vamos a ver aquí porque es exactamente lo mismo que lo que ya comentamos la semana pasada. Exactamente igual, un tubo de vacío que se arregla como un tubo fotomultiplicador y lo que hace es convertir la energía radiante en energía eléctrica. ¿Por una pregunta? Sí. Bueno, vimos que entonces la fuente utiliza una línea, digamos, la línea de energía específica para hacer el salto, solo una, pero entonces es la más alta. La más alta porque la va a ser la más sensible del espectro. Si el espectro tiene 7 líneas, y yo le digo a usted, ¿con cuál de esas líneas cuantifíquese el anillo en particular? Usted tiene que buscar la más alta siempre porque es la que va a ser más sensible. Y esa única es la que tira la fuente. La fuente la va a tirar todas, porque la fuente está hecha, o sea, si es el sodio, la fuente va a tirar las 3. El selector de longitud de onda solo va a dejar pasar a los escogimos. Ok, arreglos en manufactura de equipos. Tengo la fuente de alimentación modulada. ¿Por qué modulada? Ya casi les explico. Tengo la lámpara, la llama, que aquí está representada de forma muy curiosa. Digamos que esto es atomizador, punto. El monocromador, el detector y el amplificador y el dispositivo eléctrico. Ahí no hay mucho que ver, es un
arreglo sencillo. Haz sencillo. Ahora, doble haz. Esto ya lo conocíamos un poquito del equipo de absorción molecular. Tengo la lámpara, tengo un troceador y un chopper. ¿Se acuerdan qué era esto? Este es el dispositivo que rotaba, ¿verdad? Él tiene 4 secciones, 2 que son espejos y 2 que son vidrios, ventanas. Si él está rotando y el haz pega en uno de los espejos y pega aquí, pues él toma esta dirección, ¿verdad? Y luego sigue el monocromador. Eso es como para tener un haz de referencia, un haz que no pase por la muestra. Pero si como esto va rotando, en algún otro momento las va a pegar aquí. Esto es una ventana que no va a absorber radiación, no es un material que sea invisible a esa radiación, entonces el haz pasa recto. Y si atraviesa la muestra, en ese caso, todo el camino que se señala ahí, el camino atrás del monocromador. Ok, ahora sí. ¿Por qué se modula la fuente y por qué está el monocromador ahí? ¿Por qué el monocromador está después de la muestra en este caso? A ver, ubiquémonos en el ejemplo que aparece representado ahí. Ubiquémonos en la llama. Yo tengo aquí el vapor atómico, el vapor de mi analito, que es el sodio que está ahí absorbiendo la radiación. Pero ¿dónde está, entre comillas, contenido el sodio en ese momento? ¿Dónde está ese vapor atómico? ¿Qué ven ustedes en la imagen? ¿Dónde está? Porque ya acabo de dibujar. En la llama, ¿verdad? Estamos trabajando en la región ultravioleta visible y la llama yo la puedo ver. ¿Eso qué quiere decir? Que la llama emite radiación, ¿no? Visible también, porque si no yo no la podría ver, ¿cierto? Exactamente. La llama, a ver, yo tengo una lámpara que es la que me emite radiación. Siguiendo con el ejemplo del sodio, esta lámpara me va a emitir 3 líneas nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estoy con una llama y la llama yo la puedo ver, es decir, la llama también emite radiación. La llama emite radiación en varias longitudes de onda y algunas de esas están invisibles y por lo tanto la llama se puede ver. Esa es la razón por la cual el monocromador está después de la llama, para que solo pueda pasar a la longitud de onda de trabajo. Digamos que la longitud de onda de trabajo era esta, la voy a cambiar a color morado, para que solo esa pueda pasar. Repito, ¿por qué saqué la morada? Porque era la que en el espectro, la que tenía mayor altura. De las 3, era esta, entonces por eso las cogí. Digamos que, para seguir por ejemplo, que este es 590. Bueno, 89, 589 nanómetros. Ok, entonces, explicación, ¿por qué el monocromador está después de la llama? Porque la llama también está emitiendo radiación. Yo tengo que impedir que esa radiación llegue al detector, porque si no me va a ocasionar una interferencia. Entonces, la razón por la que el monocromador está aquí es para asegurarme que toda esa radiación azul que está saliendo de la llama no llegue hasta el detector. Únicamente va a llegar una sola longitud de onda, ¿cuál? 589. ¿Por qué? Porque esa fue la que yo le pedí al equipo, que es la que quiero que llegue. ¿Por qué esa? Porque es la que tiene más altura en el espectro, según lo que vimos la semana pasada. ¿Se entiende la idea? Sí. Ok. Ahora, ¿por qué hay un chopper aquí? ¿O por qué en el diagrama anterior decía que hay una fuente de alimentación modulada? Ojo a la cosa aquí. A ver. Estamos ahí. Resulta que esta longitud de onda, ¿en qué región del espectro está? ¿Se ve bien? Sí. En el visible, 589, está en el visible. La lámpara me está emitiendo radiación. Eso quiere decir que ella emite, y yo la estoy viendo, eso quiere decir que ella emite no solo calor, que está en el infrarrojo, sino también luz, que está en el visible, y por eso yo la puedo ver. Ella está emitiendo en muchas longitudes de onda, pero una de las longitudes de onda en la que ella emite, una de esas, de todas esas, la voy a representar de color verde diferente, es también 589 nanómetros.
porque está invisible. El monocromador no puede separar eso, porque las dos, la que viene de la lámpara original y la que viene de la llama, están a la misma longitud de onda. El monocromador lo que hace es su trabajo. Lo que hace es decir, solo dejo pasar a 589 nanómetros, nada más, pero no sabe que viene de dos lugares diferentes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que cuando el detector cuantifique la potencia final, la va a cuantificar mal, porque está recibiendo radiación de dos lugares diferentes. La radiación que viene de la lámpara, el lamparito absorbe una parte, que no absorbe, se transmite, y esa es la línea morada, y la radiación que está saliendo directamente de la llama, porque repito, estamos trabajando en invisible, y la llama yo la puedo ver, está emitiendo en invisible. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, eso se soluciona de dos maneras, por la fuente de alimentación modulada o con el chopper. Para eso están. Empezamos con la fuente de alimentación modulada. La fuente de alimentación modulada es una fuente una fuente de una alimentación eléctrica que no es continua, sino que va en ciclos, es modulado. Entonces de repente alimenta, no alimenta, alimenta, no alimenta. De manera tal que crea un pulso. Entonces esto, desde que se emite, va interrumpido, así. Va entrecortada, llega, no llega, llega, no llega, llega, no llega, llega, no llega, y así va. Para eso se le conectó una fuente de alimentación modulada. Entonces, esa es una forma de hacerlo. ¿Cuál es otra forma de hacerlo? Con el chopper. Vean que el chopper está puesto antes de la llama. Si el chopper está aquí dando vueltas, de repente va a cortar la radiación. Entonces, causa el mismo efecto, pero de aquí para allá. Es decir, estaría esto continuo, así como estaba antes, pero a partir de que pasa por el chopper, si pega en uno de los orificios, sigue. Si pega en la parte del componente que no es uno de los orificios, no sigue, sino que se rebota para la otra dirección. Entonces de aquí para acá se crea el mismo efecto. Pasa, no pasa, pasa, no pasa, pasa, no pasa, de manera tal que se crea como un pulso. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? El detector sabe que la radiación que él tiene que cuantificar es únicamente la que le llega entrecortada. Y la otra, como siempre va a llevar continua, esa no la va a cuantificar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Quién lo sabe? ¿El detector? El detector dice, solo voy a cuantificar la línea que me llegue entrecortada, la que me llegue en pulsos. ¿Sí? La otra que me llega continua, esa la voy a ignorar, esa no la voy a cuantificar. Yo la representé de dos colores diferentes como para que se viera, pero en realidad los colores, digamos, aquí no tiene importancia porque como son la misma longitud de onda, tendrían el mismo color, ¿verdad? Yo lo estoy representando con colores diferentes para que se vea cuál viene de aquí y cuál viene desde acá. ¿Sí? Pero el detector no puede hacer eso, ¿verdad? El detector está llegando radiación que es del mismo color, de la misma longitud de onda. Entonces la única forma en la que las pueda diferenciar es así, o con una fuente de alimentación modulada o con un chopper, que los dos terminan produciendo el mismo efecto, ¿verdad? Que se entrecorte la radiación de aquí en adelante y el detector sabe que solo tiene que cuantificar la radiación que llegue entrecortada. Profe, y cuando es en región no visible, igual hace ese mismo proceso. Cuando estamos en el ultravioleta, puede ser que dependiendo de la llama no va a emitir en el ultravioleta, no es necesario. El blanco igual se sigue utilizando exactamente igual que como se había visto para absorción molecular, dice que elimina interferencias de matriz, interferencias instrumentales, contiene todo lo que contiene la muestra menos el analito, que nosotros lo hacemos muy fácil, pero que en la realidad no es tan sencillo. Recuerden que la matriz, para un experimento de aprendizaje, los que hacen ustedes, la matriz a veces es muy sencilla, porque a veces es agua y el soluto. Entonces, ¿quién es la matriz? El agua nada más, ya está. Pero en casos reales, la matriz puede ser, tener cientos de cochinadas, cientos de solutos ahí dentro. Se miden las mismas condiciones y la señal que genera es el blanco, pues se resta. Pero el blanco ya sabemos cuál es el tratamiento matemático. Ahora, interferencias. Vamos a detenernos un poquito a hablar de interferencias que se llaman interferencias espectrales. Dice que se producen cuando tengo algún tipo de problema con alguna especie cuya absorción o emisión se solapa con la de mi analito. Entonces, ¿cuál es un ejemplo muy clásico de una interferencia espectral en absorción atómica? Que haya una interferencia que absorba a la misma longitud de onda que mi analito. Entonces, por ejemplo,
Si yo quiero cuantificar cobre y me voy a buscar en el espectro del cobre, resulta que la línea más alta era la línea de 324 nanómetros. Entonces yo voy a cuantificar a 324.7540 nanómetros. Esa es la longitud de onda mayor sensibilidad. Esa es la que yo voy a escoger. Pero digamos que desafortunadamente en la matriz de la muestra también hay europio. Entonces, ¿qué pasa? Que el europio tiene una línea que coincide con esta. Entonces, el equipo vea que la diferencia está en las centésimas, está en el tercer decimal. Un monocromador no puede separar eso. Están demasiado cerca, las dos se le van a colar ahí. Entonces, al final voy a terminar incurriendo en un error que positivo o negativo. Positivo, porque voy a cuantificar más de la cuenta, se me voy a equivocar para arriba, porque estoy sumando 2. El equipo no sabe que eso está pasando, el equipo nada más tira números, pero él no sabe que estamos cuantificando de absorción de 2 elementos diferentes. Entonces, claro, al final voy a cuantificar más de la cuenta porque el equipo cuantifica todo esto como si fuese la analítica, sumado. ¿Qué hago en ese caso? En ese caso la respuesta es como muy sencillona. Si con esta línea del cobre no puedo cuantificar, voy a usar cuál es la segunda más alta. Entonces cuantifico con esta. Ya está, ya lo resolví. Segundo, formación de productos de combustión con bandas de absorción amplias. Esto es una imagen aquí. Esta es. Resulta que estoy en una llama, ¿verdad? Una llama es un medio muy caliente, es un medio propicio para que se genere una reacción. Y andan dando vueltas ahí en la llama diferentes especies químicas. Entonces, por ejemplo, que ande dando vueltas un hidrógeno, por ahí hidrógeno atómico, que vino del agua, que era el disolvente, que ande dando vueltas por ahí un oxígeno, o oxígeno del aire, ¿no? Dibujar atómico, pero sabemos que el oxígeno en el aire está como oxígeno molecular. Y puede ser que ande, para seguir el ejemplo que viene en calcio. ¿De dónde puede andar ese calcio? Puede ser que estaba en la matriz de la muestra, ¿verdad? Colisionan de la forma correcta y me forman hidróxido de calcio. Recuerden que no solo hace falta que colisionen, sino tiene que ser la dirección correcta también para que formen el enlace. Pero ahí en la llama todo puede pasar, digamos que se le forma hidróxido de calcio. Eso es un compuesto. Los compuestos no absorben en línea, sino que absorben en bandas. Entonces resulta que este compuesto, el hidróxido de calcio, absorbe en esta banda que está aquí. Desde aquí hasta aquí. Vean que la longitud de onda, notar, por favor, que la longitud de onda aquí no está en nanómetros, están en esas unidades que se llaman Armstrong. ¿Alguien sabe qué es un Armstrong? Un Armstrong es una forma de medir la distancia y equivale a. Un Armstrong es a menos 10 metros. Entonces es una forma de medir distancias muy pequeñitas. La próxima semana, cuando veamos rayos X, lo vamos a ver bastante usado ahí. Bueno, pero resulta que se me formó ese compuesto, ese hidróxido de calcio, y al calor de la llama, repito que es un medio propicio para que en una reacción química se forme esa cuestión. Y eso tiene esa banda de absorción. Digamos que siguiendo esta forma. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente mi analito, el analito que yo estoy midiendo la observancia es el bario. ¿Qué parece? Y el bario, la línea que yo estoy cuantificando es esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se traslapa a esta longitud de onda en particular, me está absorbiendo el bario y también me está absorbiendo el hidróxido de calcio que se formó. Entonces hace el mismo efecto, es un error positivo porque estoy cuantificando dos cosas. Me está absorbiendo el bario y me está absorbiendo ese compuesto que se me está. ¿Por qué se le llama óxidos o hidróxidos? ¿O por qué tienen tendencia a formarse ese tipo de especies? Bueno, dice productos de combustión, ¿verdad? Recuerden que en una llama siempre tiene que haber un combustible, tiene que haber un oxidante, entonces por eso la llama es un medio rico en ese tipo de especies que pueden formar óxidos y hidróxidos. ¿Cómo se elimina eso? Generalmente eso se elimina con el blanco. ¿Por qué con el blanco? Sí, porque si yo estoy midiendo un blanco, existe exactamente la misma probabilidad de que se me forme el hidróxido de calcio que cuando estoy viendo los patrones y la muestra. Entonces, si yo mido la absorbancia en ese momento, es como si tomara una foto y mido la absorbancia en ese momento, estoy restando ese efecto.
Entonces eso se corrige con el plano. El tercero es partículas que dispersan la radiación. Esta vez es más fácil de visualizar. Alguna partícula de polvo o de demás que anda ahí en la llama, ¿verdad? Que ocasione que la radiación cambie de rumbo. Recuerden que para que eso sucediera, la partícula tiene que ser de un diámetro parecido al tamaño de la longitud de onda, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 500 nanómetros, tiene que ser una partícula que ande a más o menos su diámetro, su diámetro tiene que andar más o menos por ese tamaño, 500 nanómetros. Y dice que en cualquier caso se un número positivo, ese también, porque claro, si la radiación se dispersa, si la radiación cambia de dirección, no llega al detector. El detector no sabe que eso está pasando, el detector cree que la radiación no llegó porque la detector la absorbió. Y lo que hace es aumentar la absorbancia, disminuir la tramitancia. Matemáticamente se disminuye la tramitancia porque la potencia final es todavía menor. ¿Cómo se corrigen las interferencias espectrales? Además de corregirse con el blanco, también se puede cuantificar con una fuente que sea específicamente para hacer correcciones. En este tipo de equipos se suele utilizar una fuente alterna de deuterio de hidrógeno. O sea, la que se había utilizado en el equipo molecular para hacer cuantificaciones, el que se utiliza para hacer correcciones. Entonces aquí creo que aparece el arreglo. Aquí aparece el arreglo en el que se encuentran ellas. Yo tengo la lámpara de cátodo hueco y la lámpara de deuterio de hidrógeno en un ángulo de 90. Aquí tengo un chopper, entonces según un chopper igual, tengo dos partes que son de vidrio, dos partes que son espejos. Entonces según la rotación del chopper pasa esta, ¿verdad? Cuando llega la radiación de la lámpara de cátodo hueco se está cuantificando únicamente la analita. Pero cuando llega la radiación de la lámpara de deuterio se está cuantificando las interferencias. Entonces lo que el equipo hace es restar. Y una vez que le ha restado la absorbancia de las interferencias, pues ya se corrigió el dato y ya con ese dato es con el que matemáticamente se puede trabajar. Entonces, esa es la forma en la cual se hacen las correcciones en este caso, con la lámpara de deuterio. Y hasta aquí quedamos con la primera parte, lo que se nos quedó rezagado de la semana pasada, que era la parte de absorción atómica. ¿Dudas o preguntas con lo que hemos comentado hasta ahorita? Ok, y ahora nos pasamos a emisión atómica. A ver, emisión atómica es como la técnica hermana de absorción atómica, porque utiliza el mismo equipo. Por lo menos en principio, el primero que vamos a ver, ya después vamos a ver otro especializado que es diferente. Antes de introducir qué era emisión atómica, yo tengo que recordar esta diapositiva. Esta diapositiva la habíamos visto en la presentación de semana 2, era la última diapositiva de esta semana. Y era una diapositiva que hacía referencia a la emisión de radiación. A ver, yo tengo un átomo que absorbe radiación. Yo tengo un átomo que absorbe radiación, es este átomo que está aquí. Yo tenía un electrón en el estado basal, llegaba la radiación, sigamos con el ejemplo, digamos que es un sodio, 589 nanómetros, y ese electrón experimentaba una promoción energética y pasaba ahí, y ahí él tenía contenido como energía potencial esa energía que le proporciona esa radiación. Eso es muy importante, ese rojo que yo acabo de pintar ahí es muy importante. Este proceso, habíamos comentado, si recordarán, este proceso era reversible, es decir, él no se queda así para siempre. De hecho, así como está incómodo, porque tiene mucha energía contenida en el interior. Y en la naturaleza, las cosas siempre van a tender a estar en su forma más estable. Es decir, así como está, digamos, termodinámicamente hablando, no funciona.
Entonces, ¿qué pasa con ese electrón? ¿Qué pasa con ese proceso que se va a revertir? Así como ocurrió la absorción, ocurrirá la relajación, que era el proceso inverso. Estaba el electroncillo ahí, con esa energía potencial contenida, estaban cómodos, y ¿qué fue lo que hizo? Soltaron. Y esa energía salió, porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y como es la misma energía, los 589 nanómetros que estaban aquí, lo absorbió, después lo soltó y sale la radiación. ¿Y con qué longitud le van a salir? Si la energía no se crea ni se destruye, no se transforma. Exactamente, sale exactamente con la misma cantidad de energía. Ok, dos cosas que han pasado aquí. Este proceso, vea que no tiene pérdida de energía, lo que entró es exactamente igual a lo que sale. Y ahora, al ocurrir la relajación, se ha emitido radiación. Entonces, a eso es lo que se llama emisión atómica. Es esa radiación que ha sido emitida desde el átomo al volver a su estado basal. Este es en general el proceso de relajación que ocasiona la emisión atómica. Entonces, una vez a alguien se le ocurrió pensar en lo siguiente: ¿qué tal si utilizamos ese proceso como tal para hacer cuantificación? Entonces, hay dos formas en las que eso puede funcionar. Con una llama, por eso les decía que en principio vamos a entrar por ahí, viendo cómo se hace con el mismo equipo anterior, pero también más adelante vamos a ver la versión más actualizada, que es conjuntural. ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo tengo este equipo. Empecemos por la llama, empezamos por la versión original de cómo empezó esta técnica, y ya vamos a ver en qué evoluciona. Yo tengo este equipo, dice que es el equipo de emisión de llama, se hace en el mismo equipo donde hicimos absorción atómica, es exactamente igual. Solo hay un componente que antes estaba y que ya no está. ¿Qué ven ustedes en ese diagrama que hace falta para que eso pudiera ser absorción atómica? El amplificador. No. Exactamente. El amplificador está aquí adentro, digamos. La fuente, la lámpara de cátodo hueco. La lámpara de cátodo hueco aquí no está. Si esto fuese el equipo de absorción atómica que acabamos de ver, la lámpara de cátodo hueco debería estar aquí. Una cosa así, ¿cierto? Entonces, ella emite la radiación, digamos que las tres líneas, yo escogí una para cuantificar y demás, y ahí pues es toda la hablar que ya discutimos la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia de este equipo? Que la lámpara no se usa, por eso es que se puede utilizar el mismo equipo para hacer absorción atómica y emisión atómica, porque es el mismo, solo que apago la lámpara. ¿Cómo funciona? Bueno, sodio sigue sirviendo. El sodio está aquí, en esa disolución. Esto es cloruro de sodio acuoso. La muestra, el equipo, el equipo lo empieza a succionar y sube por aquí, por el capilar, y ese proceso en el que se encontraba con el gas a alta presión, ¿cómo se llamaba? Ese proceso en el que el líquido se encontraba con el gas a alta presión y se rompía, ¿cómo se llamaba? Nebulización, exactamente. Aquí se nebuliza, entonces ya no es un líquido, sino que son gotitas que se los está llevando el gas por este camino. Ese gas, le digo gas, pero esas gotitas de líquido suspendidas en un gas, ¿cómo se llamaba? ¿Era un coloide? Se llamaba un aerosol. Entonces ese aerosol pasaba por los detectores, ¿verdad? Y llegaba por allá. Hasta aquí no he hecho nada nuevo, hasta aquí está toda la historia exactamente igual. ¿Cuál es la idea ahora? Bueno, esto es el vapor de sodio. Sodio cero. ¿Cuál es la idea ahora? Bueno, a alguien se le ocurrió que si se deja ahí ese sodio, la llama en sí misma puede actuar como una fuente. Es
es decir, la llama está emitiendo energía. Entonces voy a sacar uno para acá, pero en realidad está, bueno, vamos a hacer con esto. En realidad está ocurriendo aquí dentro de la llama. Digamos que ese atomillo que está aquí de sodio experimenta la promoción energética y entonces pues, pasa esto, el electrón pasa a un estado energético superior y él tiene ahí esa energía potencial. Pero eso sabemos que no es permanente, sabemos que es reversible, lo acabamos de comentar. Entonces esto eventualmente se revierte y sale la radiación a la longitud de onda característica, porque recuerden que esta cantidad de energía está dada por la diferencia entre los orbitales. Y entonces esa radiación sale aquí. Igual yo tengo un selector de longitud de onda, que es un monocromador, para asegurarme de que el resto de radiación que está saliendo de la llama no llegue al detector, solo la característica, solo la longitud de onda, la característica de cuantificación que yo estoy utilizando. ¿Por qué 589? Porque estoy haciendo el ejemplo con el sodio, pero si hubiese hecho, por ejemplo, una explicación utilizando el cobre, ya comentamos hace un ratito cuál era la longitud de onda característica para el cobre, era 324, entonces hubiera hecho el ejemplo con 324. Pero bueno, estamos utilizando este por dos razones, ya la conocemos y la otra ya se las explico más adelante. Y entonces en el detector se mide igual como dijimos anteriormente, como habíamos conversado, se mide la radiación que llega ahí y el sistema de lectura, hace los cálculos y demás. Matemáticamente hablando, ¿cuál es el tratamiento que le damos a estos datos? Bueno, matemáticamente hablando, yo tengo la ley de Beer, que era A es igual a ABC, pero ya no es correcto hablar de absorción de radiación, sino, no se está absorbiendo radiación, sino que lo que decimos es intensidad de la emisión. A es igual a ABC, pero es exactamente lo mismo desde el punto de vista matemático. ¿Sí? Entonces, esas otras de las razones por las cuales en el segundo parcial no se evalúan cálculos, que serían iguales, ¿verdad? Yo nada más le cambio la A mayúscula por IE, intensidad de la emisión, y todo es exactamente igual, todo se calcula exactamente igual. Entonces, esa es la lógica como de la técnica, utilizar la misma energía que la llama provee para que se genere la promoción energética. Esa promoción se sabe que no es permanente, se sabe que es reversible. Cuando se revierta, la longitud de onda sale emitida y llega hasta el detector. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Profe, pero igual supongo que muestra, digamos, que la llama no es capaz de darle la energía suficiente. Exactamente. Dice que se utiliza únicamente para metales alcalinos y alcalinoterios con bajas energías de excitación, es decir, una cantidad de energía tal que la llama lo puede hacer. Por eso yo les dije, hay dos razones por las que el cobre, yo no les doy el cobre, porque el cobre es 324 nanómetros. ¿Cuál de los dos? Bueno, este era 589. ¿Cuál de los dos tiene mayor energía? Este o el cobre, porque la longitud de onda es más corta. Una llama no me va a hacer esto. Una llama no me va a ocasionar la promoción energética del cobre porque es demasiada energía. ¿Sí? Esta es más bajita, esta la llama sí la puede hacer. Tiene que ser invisible. Tiene que ser en el visible, y no solo en el visible como pasando de 550, ¿verdad? O sea, ya casi llegando al infrarrojo. Por eso decíamos que son los metales alcalinos y alcalinoterios. Esos quienes sean en alta algoreica, los dos primeros grupos, nada más. Solo ellos tienen una energía tal que, una energía de promoción energética tal que la llama lo pueda lograr. Si no, este tipo de longitudes de onda 324, jamás la llama no lo va a alcanzar, entonces ahí la llama no lo puede hacer. Una pregunta, ¿ese payo verde se ve bien? No. No, ¿verdad? Hasta yo creo que no, mejor lo cambio. Cochina. Así. Ahora sí. Sí. Entonces sí, este jamás no va a llegar, ¿verdad? Porque eso es demasiado energético y este sí es alcanzable para allá. Por eso decíamos que esta técnica solo sirve para sodio, potasio, calcio, litio y el resto, ¿verdad?
de los metales esos entonces ahí estamos viendo como es cierto que es una técnica y que puede ser útil y demás, pero también estamos viendo sus limitaciones, porque si solo me sirve para cuantificar en los dos primeros grupos de la tabla periódica, eso es demasiado restringido, es decir, sirve pero poquito. Y de ahí es que nace como la versión más evolucionada, que es la que vamos a ver a continuación. Primero tenemos que conversar los detalles. Dice ahí que se utiliza el mismo equipo que en absorción atómica, la única diferencia es que no se utiliza la lámpara de cátodo hueco. Las variables que son más importantes, la presión del oxidante del combustible. Digamos que siempre cuando estoy utilizando este tipo de equipos es importante fijarme los manómetros para ver esas presiones y demás, pero aquí es todavía mucho más importante porque dependiendo de esas presiones es qué tan buena sea la nebulización. Recuerden que cuando estamos hablando de una nebulización óptima, era una nebulización en la que son gotitas pequeñitas, ¿verdad? Porque una gotita pequeñita favorece el resto del proceso que el analito va a experimentar en la llave. Entonces es todavía más crítico. La composición de la muestra, la viscosidad de la tensión superficial, habíamos comentado la semana pasada como yo tengo una muestra que tiene, bueno, una muestra, el analito disuelto en una muestra que tiene alta tensión superficial, de repente forma gotas más grandes, ¿verdad? Entonces no me conviene, porque va al contrario, logro el efecto contrario que quería, que es un aerosol finito. Y también la cantidad de muestra introducida, es otra variable que vamos a ver, en unos minutos vamos a ver cómo afecta. ¿Cuáles son algunas interferencias? La superposición de líneas, por ejemplo, es exactamente igual, dos analitos que tengan unas longitudes de onda muy parecidas, la longitud de onda de pico mayor no se puede utilizar, entonces utilizo la segunda en altura. Las interferencias de banda también existen, porque es exactamente el mismo equipo, ¿verdad? Entonces, así como se puede formar el hidróxido de calcio, se puede formar en la llama, como estaban viendo en absorción atómica, pues también se puede formar cuando estoy midiendo emisión atómica, pues es la misma llama. Repito, es el mismo equipo, solo que apagué la lámpara. Y dice que se corrige con un blanco, pero también se puede corregir con un autocero de la llama. ¿Qué es el autocero de la llama? Vamos a ver. Yo había puesto un ejemplo hace unos minutos. Yo les había dicho tengo ahí el sodio. Experimenta la promoción energética. Yo lo pongo con un asterisco porque tiene energía contenida. Eso no dura para siempre, eso eventualmente se revierte. Y cuando se revierte, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Desde esta línea, 589 nanómetros. Como esa es la longitud de onda de trabajo, ¿qué longitud de onda le tengo que decir yo al monocolmador que me deje pasar? Solo eso. Solo esa, 589 nanómetros. Habíamos visto cómo la llama también emite radiación. Ella emite muchas longitudes de onda. Y una de esas longitudes de onda era La misma, 589. la misma, 589 nanómetros. En el caso anterior yo lo había corregido. Pero entonces este marcador eso tampoco se ve mucho porque como que literal reflejo de Vamos a ver. Así. Este sí se ve. Ok. Gracias. Con gusto. En el caso anterior, nosotros lo habíamos corregido diciendo, bueno, la lámpara tiene una fuente de alimentación modulada, entonces más recortada, entonces esta línea morada iría recortada. O con el chopper, entonces esta línea morada iría recortada. Pero aquí no tengo lámpara, entonces no la puedo alimentar con una fuente modulada, y tampoco tiene sentido que tenga el chopper aquí porque no hay nadie emitiendo aquí, entonces el chopper estaría apagado.
¿Cómo ahora, en este problema, cómo hago para distinguir entre estas dos, para que el detector distinga entre estas dos? Poner el chopper después de la llama. Poner el chopper después de la llama. El problema, digamos, desde el punto de vista teórico, ¿qué me solucionaría? Porque entrecortaría las dos. Además, desde el punto de vista teórico no funciona, pero desde el punto de vista práctico tampoco, porque yo no puedo estar abriendo el equipo y pasando el chopper, porque tampoco es un Lego, ¿verdad? O sea, no le puedo estar. ¿Cómo lo soluciono en este caso? Con el autocero de la llama. ¿Qué es el autocero de la llama? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tarado una balanza? ¿Qué es tarar una balanza? Que resta lo que tiene encima y le pone en cero. Exactamente. Yo tengo una balanza, le pongo cualquier carga encima y le digo eso es cero. Y así como el objeto encima me está tirando que eso es cero. Todos estamos familiarizados con tarar una balanza. Resulta que eso es hacer exactamente lo mismo que un autocero de la llama. Entonces, enciendo el equipo y pongo la llama a como yo la voy a utilizar en la cuantificación. Y la llama ahí está emitiendo. Esta longitud de onda no hay forma de evitar que pase por el monoplomador, o sea, va a lograr pasar, y el detector me va a registrar una intensidad de la emisión dada. Entonces, por ejemplo, 0.299. ¿Por qué? Porque me acaba de inventar. Entonces, en ese momento, sin muestra y sin nada, yo lo que voy a hacer es tarar el equipo. Así como taro la balanza, le voy a decir, así como esto que usted le está llegando ahí, eso va a ser 0. Y ahora sí, introduzco los patrones y la muestra y hago la cuantificación. Ahora sí, acerco el valor aquí para que ya empiece a solucionar y empezar a cuantificar. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Eso es hacer un autocero de la llama. Es como que yo taré el espectrofotómetro. Eso se hace el inicio. Eso se hace el inicio, sí. Sin la muestra ni nada. Sin la muestra y sin nada. Enciendo el equipo con las condiciones con las que se va a hacer la cuantificación, la llama y todo, dejo que la llama se estabilice, porque eso es un tema, ¿verdad? Ustedes, tal vez no lo mencionaron la semana pasada, me faltó mencionarlo, pero cuando se hace una cuantificación con llamas y demás, no es exactamente como el espectrofotómetro de absorción molecular que ustedes tienen en el laboratorio, que ustedes le presionan un botón y tienen un único dato, sino que este dato generalmente al inicio fluctúa, ¿verdad? Exactamente, puede ser 0.301, 302, 0.297 y así va hasta que llega a un único valor y ya se queda estable. Entonces, cuando usted se ve que ya se quedó estable en ese momento, usted le dice, ya, tarado, ese es el autocero de la llama. A eso no va a ser 0.299, eso va a ser 0. Y lo que usted va a cuantificar es lo que le ingrese a partir de ahora. Entonces, ahora sí, le pongo el baloncillo, ahí digamos que voy a medir patrón 1. El baloncillo ahí ya ocurre todo el recorrido y ahora sí le llega la radiación que viene del patrón y ahora sí va a cuantificar intensidad de emisión. Dijimos que una de las variables más importantes es la cantidad de muestra introducida y eso tiene esta explicación aquí. Yo siempre tengo que fijarme que esté trabajando en la zona de linealidad, es decir, parte de la curva de calibración donde esto se mantiene como una línea recta, o sea, como aquí. Siempre que esté trabajando aquí, ahí donde se cumple la ley de Beer. Habíamos dicho que la ley de Beer es una ley límite. En este caso de emisión atómica es súper importante que nosotros nos aseguremos de que estemos trabajando con una cantidad de muestra apropiada, ¿verdad? Que es lo que decía aquí. Una de las variables críticas es la cantidad de muestra introducida. ¿Por qué? Bueno, resulta que pasa lo siguiente. Pensemos son dos fenómenos, autoabsorción y el fenómeno de ionización. Empezamos por autoabsorción. Vamos a ver. Este no se ve, este no se ve. Sí. Digamos que aquí tengo la llama. Esta es la llama. Y aquí tengo el sodio. Pero, digamos que yo me emocioné y hice la muestra demasiado concentrada. Es decir, me excedí. Estamos en concentración, dice potasio, hacemos el poder de la imaginación para pensar que es sodio. Digamos que estamos demasiado concentrados, estoy por aquí. Entonces, ¿qué voy a observar yo? Que se perdió la linealidad.
La curva de calibración debió haber seguido el camino que está marcado por la línea entrecortada, pero vean que no lo siguió, no hizo una línea recta, sino que aquí la curva de calibración como que se acostó. ¿Por qué se perdió linealidad? Porque me pasé con la cantidad de concentración de la muestra. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, puros átomos de sodio en esta oración. El detector está aquí, el selector de longitud de onda está aquí. Es como para tener la idea de cómo está posicionado esto que estoy viendo. ¿Qué pasa? Bueno, el calor de la llama ocasiona que uno de los atomillos de sodio experimente la formación energética. Ese atomillo de sodio no va a tener esa energía contenida para siempre, sino que eventualmente la suelta y se libera la emisión de radiación. ¿Qué es lo que pasa? Que la muestra está tan concentrada que ese haz no llega hasta el detector, sino que pega en otro átomo de sodio y ese átomo la absorbe. Porque es la misma longitud de onda de trabajo, es 589 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Voy a agarrar esto y lo voy a hacer aquí como en grande. Tengo un sodio, es el primer sodio, digamos. Ocurre la promoción energética. Tengo el sodio en el estado superior. Eso eventualmente se revierte y la radiación sale a 589 nanómetros porque la energía no se crea, se destruye, solo se transforma. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, en lugar de poder llegar al detector, pega con otro. Entonces, y ese otro la absorbe. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que no llega al detector. Entonces, por eso es que se pierde la linealidad, porque la ley de Witt deja de seguir el comportamiento de la línea recta. Por eso se ocurre autoabsorción cuando estoy trabajando con concentraciones muy grandes, porque la muestra misma absorbe la radiación que otro átomo está emitiendo. ¿Se entiende la idea? Sí. Eso es porque eso está demasiado lleno, porque estoy trabajando en concentraciones muy grandes. Entonces, eso va a ocasionar que la radiación que se está emitiendo no llegue al detector. Y al final voy a terminar cuantificando menos de la cuenta. Es decir, voy a cometer un error. Si cuantifico menos de la cuenta, ¿es un error? Negativo. Entonces dice ahí que se presenta cuando se trabaja en altas concentraciones de la muestra. Entonces, moraleja de esta parte, no irme muy para acá. Tengo que asegurarme de siempre trabajar en el centro de la curva de calibración. Ahora viene la otra parte, que es la de el otro fenómeno, que es la de ionización. Es el ejemplo opuesto. Vamos a ver. Tengo una llama, pero esta vez se me fue la mano en el otro sentido. Esta vez estoy más bien trabajando con la muestra demasiado diluida. Hay muy poquitos átomos en el medio. Vamos a hacer un ejercicio así como de números muy enteros, solo como para ejemplificar. Digamos que esta llama, tiene un total de 10 joules. Eso es lo que ella contiene, eso es lo que ella puede dar. ¿Sí? Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos ahí, ¿cuántos joules le tocan a cada átomo? 10. Hay 9. Hay 19. No, hay 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 átomos. Y en total, la llama tiene 10 joules para repartir. ¿Cuántos joules le toca a cada átomo? 1. Y aquí, 1 joule a cada uno. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si en lugar de tener 10, está muy diluida y tengo solo 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hay solo 5 átomos en el medio. ¿Cuántos joules le tocan a cada uno? 2. Le toca más energía a cada uno de esos átomos. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es el problema ahí? Yo tengo el sodio en estado basal, en el estado en cero, se origina la promoción energética y ya tengo el sodio en estado excitado, en estado evolucionario. ¿Qué es lo que pasa? Que como tengo tan poquitos y le corresponde más energía a cada uno, puede ser que el de aquí suba más y se ionice, es decir, que pierda un electrón. Queda como sodio
catiónico, el electrón se perdió y el sodio catiónico está en un estado de energía diferente. Ya no absorbe a 589, ya no emite a 589. Es decir, puede ser que le emita a otra longitud de onda que es diferente a 589. ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma cantidad de electrones de valencia, porque perdió uno, ya no tiene los mismos orbitales, etcétera, etcétera. Ya el proceso es diferente. Entonces, la radiación que le emita, el detector nunca la va a ver, porque como no está a 589, no va a poder pasar por el selector de longitud de onda. Entonces, al final, esa radiación tampoco va a llegar al detector y voy a cometer un error negativo, porque voy a cuantificar menos de la cuenta. Y por eso es que la curva, cuando estoy trabajando muy pocas concentraciones, por efecto de la ionización, la curva de calibración también pierde la linealidad. Es por eso, porque si el sodio se ioniza, o mi analito en general, yo digo sodio por ejemplo, por cualquiera, se ioniza, ya no emite, ya no absorbe la misma longitud de onda porque ya no tiene el electrón, se lo perdió. Ya no se comporta exactamente igual que un átomo en estado basal. Entonces, por eso es que si estoy trabajando con concentraciones muy diluidas, también se pierde la ionización. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Por un efecto y por otro, siempre es muy importante trabajar a la mitad de la curva de calibración. Entonces, por eso decía aquí que una de las variables más importantes es la cantidad de muestra introducida. Siempre trabajar a la mitad. Bueno, lo que hemos visto, la técnica de emisión atómica, desde el punto de vista teórico, es muy bonito y todo, pero a nivel de aplicación experimental y puede terminar siendo un dolor, porque no es solo que estoy restringido en la cantidad de átomos que puedo cuantificar, la cantidad de elementos, ¿verdad? Estamos en el entendido de que solo puedo estar en los dos primeros grupos de la tabla periódica, el carino y el carino. Entonces no solo estoy limitado en cuáles elementos se puede cuantificar, sino que también estoy limitado en cuánto de esos elementos se puede cuantificar, porque ya vimos que pues tengo una zona ahí, un ámbito lineal bastante restringido. Entonces, pues era muy bonito y todo, pero no es tan aplicable. ¿Qué es lo que pasa? Que algún día alguien dijo, bueno, si con la llama no se puede lograr, tal vez lo pueda lograr con otra cosa. Y se les ocurrió cambiar una llama por un plasma. Entonces, el equipo evolucionó a una versión más perfecta, a una versión más aplicable, más utilizable, en el que se sustituye la llama por un plasma. Entonces, para empezar, la clarificación, la observación de que un plasma no es una llama, ya más adelante vamos a conversar y definir y explicar qué es un plasma, ¿verdad? Es una versión más poderosa, digámoslo así, que le va a dar mucha más versatilidad. El equipo pues se ve de esta manera, es una foto, y el diagrama es exactamente igual. Yo tengo la muestra que en este caso está contenida en un beaker que se succiona, entra, sube por la antorcha del plasma hasta que llega al cabezal. Y ahí es donde se da el proceso de absorción, que eventualmente se revierte, se da la relajación, se emite, selector de longitud de onda, detector y sistema de lectura. O sea, que visualmente se ve exactamente igual como se veía con la llama, solo que ahora estoy cambiando por el plasma. El plasma, que es este que aparece aquí, ¿verdad? El plasma sí nos tiene algunas restricciones. Por ejemplo, no se puede ver directamente con los ojos, porque puede dar demasiado luminoso, puede dañar la vista. Entonces vean que aquí tiene, esto se cierra así, se cierra y es esta puerta que está aquí, pues el plasma se puede ver a través de esta ventana polarizada. Y además es conveniente cuando uno está trabajando con este tipo de equipos, ponerse unos lentes polarizados también para proteger la vista. Ya solo con eso estamos viendo, ¿verdad? Que es otra cosa, ya no es una llama como que estamos viendo antes. ¿Qué es un plasma? Dice que es una mezcla gaseosa que conduce a la electricidad y que contiene una concentración significativa de cationes y de electrones. ¿Cuáles cationes y cuáles electrones? Generalmente se utiliza argón. Entonces, argón ionizado. Yo tenía acá argón que se ioniza. Entonces, se ioniza, tengo un electrón y tengo el argón catiónico. Y con eso se va a formar el plasma. Ya les explico cómo. Y el plasma, así como está, así como se ve, puede alcanzar temperaturas hasta de 10.000 Kelvin. Ya solo con eso podemos intuir que aquel problema que yo tenía antes con el sodio y con el cobre, pues ya no voy a tener.
Solo a partir de ahí. Hay 3 tipos, pero yo me voy a quedar con el primero. El plasma de acoplamiento inductivo es el que vamos a estudiar aquí, es el que vamos a analizar. Hay 2 formas de introducir la muestra, si es un líquido o si es un sólido. Vamos a ver las ambas. Si es un líquido, pues se parece mucho a lo que conocíamos hasta ahorita. Yo tengo una disolución de la muestra a la cual introduzco una manguera y esa manguera empieza a succionar. La manguera, ese líquido ingresa y se encuentra en un ángulo de 90 con un gas, se rompe ese proceso de nebulización y se forma un aerosol. ¿Qué es lo que cambia aquí? La identidad de ese gas. Ya no tengo una llama, y como ya no tengo una llama, ya no tengo combustible, ya no tengo oxidante, ya no tengo componente, ya no lo ocupo porque no es una combustión, esto no es una combustión. Entonces, ¿cuál es el gas que entra aquí a alta presión? El argón. El argón que más adelante le dará origen al plasma. Argón 0. Como el argón es el gas que le da origen al plasma, él se llama gas plasmógeno. De génesis, origen del plasma. Entonces, es incorrecto decir que el argón es el combustible, es incorrecto decir que es el componente, su nombre es el plasmógeno, el gas plasmógeno. Entonces, este gas argón es el gas que está ingresando aquí, rompe el líquido, forma gotitas muy finitas y esas gotitas finitas se las lleva el mismo gas argón, ¿verdad? Hasta que llegamos al cabezal de la antorcha del plasma. Y esta pieza sacada del equipo en una fotografía se ve muy parecido a lo que se muestra en el. Eso es si yo tengo un líquido. Si yo tengo un sólido, lo que hago es que deposito el sólido acá, en una varilla de grafito, y vamos a tener una vaporización electrotérmica, es decir, esto se calienta a muy altas temperaturas, pero lo único que vamos a hacer aquí es evaporar, lo único que vamos a hacer aquí es formar el gas, no atomizar, eso lo hará el plasma. Entonces se forma el vapor atómico y el gas argón que está ingresando por este camino que se muestra por la línea intercortada inunda este compartimiento y eventualmente se lleva la muestra ya evaporada, se lo lleva al plasma. Entonces, en este caso, este vaporizador electrotérmico solo evapora, no atomiza. Pero de cualquiera de las dos maneras, pues llegamos al plasma, ya sea por forma de nebulización o por forma de vaporización electrotérmica. Ok, ¿qué es lo que tengo yo en el cabezal? Bueno, en el cabezal del plasma tengo este gas argón que está ingresando, ¿verdad? Y él con un chispazo se ioniza. Ahora tengo 3 anillos, que son esos anillos concéntricos que se ven aquí en la imagen. ¿Cuántos son? ¿Ah? ¿Cuántos son? 2 o 3, ahí se ven, ahí hay 3, en esa imagen hay 2. Esos anillos generan un campo magnético y ese campo magnético empieza a mover esas partículas, están cargadas. Esta es una carga negativa, es una carga positiva y la resistencia a ese movimiento es lo que empieza a aumentar la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que tengo? O por definición, ¿qué es un plasma? Pues es, en este caso, ¿verdad?, una sopa, una nube de cationes y de electrones moviéndose y generando resistencia a ese movimiento, se mueve por un campo magnético y eso es lo que aumenta la temperatura. El plasma se ve así. Repito, la fotografía es la única forma segura de verlo, tenemos protección. No, como les digo, también tiene un perfil de temperatura. Creo que más adelante aparece el perfil de temperatura. Ahí está, el perfil de temperatura. Y también hay una zona en la que se puede hacer la cuantificación y otra en las que no se puede hacer la cuantificación. En el núcleo del plasma no se puede pasar porque él no es transparente. Si yo paso la radiación por aquí, sería una interferencia. Entonces siempre tengo que pasar por la zona intermedia del plasma. Más arriba tampoco, porque aquí ya se empieza a disipar, entonces disminuye la temperatura. Es un caso muy parecido a lo de la llama. Ahora había una zona intermedia que era la zona óptima de apertura. Entonces, ¿qué es esta zona que aparece aquí? Donde alcanzamos las temperaturas más altas, pero ven el núcleo, repito, el núcleo es más alto, pero aquí no se puede cuantificar porque no es ópticamente transparente, es decir, él interferiría en la cuantificación. Ok, entonces la composición del analito en este caso es más completa, al estar tratando un medio de muchísima más temperatura.
Dice ahí, hay mayores temperaturas que los compuestos de llama y aparecen en paréntesis compuestos refractarios. ¿Qué es un compuesto refractario? A ver, a veces mi analito está contenido dentro de un compuesto, ¿verdad? En este caso, mi analito está contenido en ese compuesto, que es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se evapora sin ningún tipo de problema, es muy fácil de trabajar. Pero a veces mi analito puede ser que esté contenido en un compuesto que no sea fácil de evaporar. Por ejemplo, esto. Eso que aparece ahí, eso es un compuesto que se llama un compuesto refractario. Ese compuesto refractario, ese compuesto refractario se llama refractario porque a él le cuesta mucho evaporarse. Y eso me entorpece el proceso de la transformación que tiene que experimentar la muestra en la llama o experimentar la muestra en el plano. En la llama sí sería un problema, porque si le cuesta evaporarse, la llama tiene que luchar contra ese compuesto. Si de aquí no se evapora, el calcio nunca va a salir de ahí para que yo pueda hacer la cuantificación. Estamos hablando de que en este caso, este es el analito, en este caso este es el analito. ¿Cierto? Entonces, si él no se evapora, el calcio yo lo puedo sacar para tenerlo como calcio atómico y hacer la cuantificación de emisión atómica de llama. ¿Qué es lo que pasa con el plasma? Que al ser tan alta temperatura, no hay ningún compuesto refractario que se le resista. Entonces todos los compuestos se evaporan con la misma facilidad, precisamente por la temperatura mucho más elevada que tiene. Dice, la interferencia por ionización es baja por el exceso de electrones del argón. Vamos con esa. No se va a ionizar, mi analito, yo les había dicho. En el caso de la llama, te expliqué hace unos minutos, tengo el sodio en estado de sal, experimenta la promoción energética, pero cuando está muy poco concentrado puede ser que se ionice, ¿verdad? Eso es lo que dijimos ahorita. Y ustedes me dirán, si el plasma tiene mucha más temperatura, ¿cómo es posible que el plasma no haga esto? La respuesta está aquí. ¿Qué pasa con el plasma? Visualicen que el plasma es una nube de cationes y de electrones. Los electrones que salieron del argón. Al ser el argón, el gas plasmógeno, eso está repleto de argón catiónico y repleto de electrones. Cuando les digo repleto de electrones, quiere decir que ya no caben más. Es decir, por el principio de Le Chatelier se desfavorece la ionización. Vamos a ver lo del principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier lo que me decía, mira cómo se comportan los equilibrios cuando están expuestos a algún cambio o alguna alteración. Eso lo habían visto en química general 1 o 2, yo me acuerdo. Pero digamos que esto es un equilibrio. Tengo el sodio en estado basal, es un equilibrio con la forma ionizada. ¿Qué es lo que pasa? Que como el plasma en sí mismo ya está saturado de electrones, por estos electrones que pierde el plasmógeno, este equilibrio se desfavorece, porque eso hay demasiados electrones en el medio y ya no lo aceptan más, entonces el equilibrio se desplaza en este sentido. O sea, el sodio no se va a ionizar porque es que ya no puede expulsar los electrones porque el plasma ya no puede aceptar más electrones. No sé si se entiende la idea. Entonces el principio de Le Chatelier lo que me dice es que si se desfavorece la formación de uno de los productos, se desplaza el equilibrio hacia el reactivo. Entonces el sodio y el catión en general, el analito en general, nunca se va a ionizar porque no puede expulsar ese electrón porque no tiene quien se lo acepte, por llamarlo de alguna forma. La temperatura de la sección transversal del plasma es uniforme, lo que disminuye la absorción. Dice que no hay formación de óxidos o hidróxidos, es decir, esto no me va a pasar. Este problema no me va a pasar porque ya hay, por ejemplo, menos oxígenos en el medio porque es que no había combustible incongruente. Lo que tengo es esto y el argón es químicamente inerte. Es muy difícil que el argón reaccione. Entonces ya no hay menos, al haber menos posibles reactivos en el medio, hay menos probabilidad de que se van a formar un óxido o un hidróxido. Porque el argón no me va a reaccionar. Entonces, por donde usted lo vea, son ventajas. La única desventaja es el precio, porque es evidente, ¿verdad? Que un equipo de estos es mucho más caro
que un equipo de llama. Pero ya terminan amortizando el costo por todas las actividades que ofrece. Los procesos son exactamente iguales. Tengo el aerosol con la muestra, después se disolva, es decir, viene disolvente. Aquí se hace el ejemplo de disolvente es agua, porque la gran mayoría de los análisis químicos se trabaja con agua disolvente, pero si no, pues el disolvente que ustedes se imaginan. Después se evapora, después se atomiza, se ioniza, pero se regresa a su forma original, puesto que el equilibrio de la ionización se desfavorece. Ok, dice ahí espectrofotómetros con fuente de plasma. Propiedades deseables. Cuando estamos hablando de propiedades deseables no dice requisitos, dice propiedades deseables. Es decir, es como hacer la carta al niño. Ojalá tuviera todas esas. Pero puede ser que falte alguna por ahí y no para nada. Elevada resolución, es decir, que sea capaz de medir bastante fino los nanómetros. Adquisición de la señal y recuperación rápida, baja luz parásita. ¿Se acuerdan que era luz parásita? Radiación parásita. Que no le entre radiación del ambiente, ¿verdad? Si yo tengo el equipo ahí encendido, digamos sin llama, o ya después de hacer el autocero, no debería registrarme nada de intensidad de emisión, pero si me registra algo quiere decir que le está llegando a detector de radiación del ambiente. Amplio intervalo dinámico, o sea que se mantenga lineal, bastante rango de concentraciones para hacer mayor versatilidad de trabajo. Exactitud y precisión en la identificación y la selección de la longitud de onda. Lecturas de intensidad precisa, se le va a desarrollar respecto a los cambios ambientales. Fácil corrección de fondo, el autocero, y ejecución controlada por ordenador. Hay tres tipos de espectrofotómetros con fuente de plasma: el secuencial, multicanal y de transformada Fourier, que no vamos a ver el curso porque no está más allá de los objetivos del curso. Entonces dice que el secuencial se programa para ir de una línea a otra, de un elemento a otro. Eso es para hacer análisis multielementales, ¿verdad? Aquí ya no tengo la restricción de que estoy trabajando en los dos primeros grupos de la tabla periódica únicamente, no, porque eso era porque esas eran las longitudes de onda, las energías que podía alcanzar la llama. Aquí en un plasma tengo mucha más versatilidad, entonces puedo aprovechar una única lectura para hacer varias cuantificaciones al mismo tiempo. Utilizo un monocromador de red, el fotomultiplicador, y dice, esto es muy importante, ya lo vamos a ver en el diagrama. Para cambiar la longitud de onda puede girar la red o la rejilla, y el fotomultiplicador es más barato pero es más lento. Este es el diagrama en este caso. ¿Qué estoy viendo aquí? Empecemos a leer el diagrama. Yo tengo la antorcha del plasma. Aquí es donde la muestra está experimentando la promoción energética, que eventualmente se revierte y emite la radiación. Entonces, la radiación emitida. Tengo una lámpara de mercurio. La lámpara de mercurio es de qué tipo, o sea, sube y baja para interponerse, ¿no? Eso es para hacer calibraciones. Luego entro al monocromador, rejilla de entrada, luego tengo la red. Ahora dice red combinada, esa es como la parte importante, la parte curiosa. Y vean que esa red tiene dos juegos de hendiduras. Tengo estas que son más anchas y tengo estas que son más finas. Entonces, ¿por qué es que este tipo de equipos sirve para medir múltiples elementos en una única cuantificación? Bueno, pues porque va siendo como una especie de barrido. Entonces, si empieza con elementos que tienen longitudes de onda más grandes, entonces da como sube y baja la red de manera tal que la radiación impacte aquí. Recuerden que para que ocurra la difracción, el tamaño o la diferencia entre las hendiduras tiene que ser aproximadamente en un orden de la longitud de onda. Entonces, para longitudes de onda más grandes, puede ser que este juego de hendiduras me sirva. Pero si más adelante, en la misma cuantificación, haciendo el mismo barrido, voy a hacer una cuantificación de un elemento que tiene una longitud de onda más cortita, pues se mueve la red de manera tal que ahora la radiación impacte en este juego de hendiduras más finito. De manera tal, repito, que en una única cuantificación se pueden medir varias líneas de varios elementos. Luego tengo espejo, rendija de salida y el detector. Entonces, eso en ese caso. Haciendo un barrido. ¿Cuál es la otra versión? El espectrofotómetro o el espectrómetro multicanal. Dice que también se puede medir simultáneamente la intensidad de varios elementos. En este caso no hay un monocromador como tal, sino que vamos a encontrar un sistema que se llama un policromador.
que está montado sobre un riel que se llama el círculo de Rowland. Okay, vamos a ver el diagrama, que en principio es un poco aparatoso, pero no pasa nada. Es este que está aquí. Ok, ubiquemos, aquí está el plasma, ¿verdad? Aquí está donde está el analito, está absorbiendo radiación, que eventualmente la suelta y entonces emite. También tengo una lámpara de mercurio que también sirve para hacer calibraciones. Entonces vean que este espejo como que aletea. Si yo interpongo el espejo, entonces más bien sería la radiación de mercurio. Bien, ¿verdad? Pero repito, es para calibrar. En este caso, imaginemos que el espejo está acomodado de forma tal que no intervenga, entonces está saliendo la emisión del plasma y está entrando aquí, se ve una abertura. A partir de aquí entramos al policromador. Cuando hablamos de policromador es que pasa una única longitud de onda. Cuando hablamos de policromador es que pasan muchas longitudes de onda. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que yo tengo una rejilla de difracción, pero esa rejilla de difracción está montada sobre este riel. Y este riel se llama el círculo de Rowland. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que esta es la rejilla de difracción. La rejilla de difracción se puede mover así. En todo ese riel que aparece ahí. Entonces, si yo quiero hacer una cuantificación de varios elementos, lo que hace el equipo es que con un solo barrido le da vuelta a todo el riel de manera tal que vaya cambiando el ángulo, le va impactando la radiación y así puede ir cambiando cuáles son las longitudes de onda que se están cuantificando. Entonces, en una única cuantificación se pueden medir múltiples elementos. Que esa es una de las aplicaciones, digamos, más versátiles, porque eso me ahorra un montón de tiempo, pero me ahorra un montón de costos, ¿verdad? Lo que en emisión de llama, en vez de yo que hacer uno por uno, cada uno con su propia cuantificación independiente, aquí lo puedo hacer todos al mismo tiempo, en pocos segundos, ¿verdad? Ok, aplicaciones del plasma, la preparación de la muestra. Generalmente se prefiere que sean instrumentos acuosos, pero la organización no se puede hacer. Las muestras suelen hacerse por vaporización electrotérmica, que fuera que conocimos, pero también hay otras que no vamos a ver aquí en este curso. Se pueden vaporizar por unas técnicas que se llaman descarga luminiscente o chispa. ¿Cuáles son los elementos que se pueden cuantificar? Los metales y los no metales, con la única observación de que el boro, el fósforo, el nitrógeno, el azufre y el carbono requieren un espectrómetro de vacío porque las longitudes de onda están muy cercanas ya a los rayos X, están muy en reverete a vacíos. Si yo comparo, hay menor interferencia en el plasma, precisamente por ser un plasma, por ser un medio inerte. Se puede hacer análisis multielemental, es decir, hacer múltiples elementos en una única medición, tiene menos interferencia por compuestos refractarios, se puede determinar incluso no metales, no estoy restringido de los primeros grupos de la tabla periódica, tiene mayores intervalos lineales, pero es bastante más caro, como 3 veces más caro. Pero, repito, al fin y al cabo, dependiendo de qué es lo que hagamos en el laboratorio, lo termina amortizando. Ok, hasta ahí llegamos con esta presentación. ¿Dudas o preguntas de todo lo que acabo de comentar? ¿Cuánto pesa más o menos uno de plasma? Una absorción atómica cuesta $90,000. Un plasma puede ser como 2.5 veces eso. Por ahí puede andar. ¿Ah? Ay, sí, claro, sí, claro. Que nos compremos un. La lista de asistencia. ¿Dudas o preguntas? No estamos, me parece excesivamente temprano, no sé por qué se me viene rápido, pero bueno, me voy a poner bien.